Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenos días a todos, soy Sebas el Sónico XD y estamos en un nuevo video. El día de hoy voy a convertir a este video en una versión locuendo del 2011, menos aburrida y entretenida, y seré la primera persona en hacer esta versión con locuendo y momentos divertidos. Sin nada más que decir, comencemos. Temujin Khan, denominado como Genghis Khan, era uno de los guerreros más formidables del terreno mongol. Nació en 1162 cuando fue criado por furros, digo lobos según los antepasados bárbaros. Él junto con su tribu guiaba a la victoria por conquistar alrededor de Asia Oriental y Central, que era el conquistador más temido de la historia. Los mongoles aprovechan a dejar en ruinas a todos los territorios rivales que Khan ha podido invadir, incluyendo a los persas que perdieron los estribos de seguir batallando. Khan tuvo muchos hijos por generaciones, que con el tiempo se volvió mediocre por el mal manejo, que sus futuros nietos lo perdieron todo lo que dejó Genghis Khan. La batalla de Joresm fue un completo desmadre por matar a unos pares de persas, y como su pueblo está destruido como tu ex, al final los persas se demoran en construir de nuevo su imperio, además que Khan ha matado a varias víctimas de más de unos miles, que si literalmente es un sanguinario. Vlad el Empalador, conocido hoy en día como el Conde Drácula, era uno de los gobernantes más sádicos que existe en Rumanía. Tiene un fetiche a su castigo favorito, que no es más que el empalamiento. Sus aliados como Itzvan, Jakub y Danislav, unidos para combatir contra el Imperio Otomano, el muy hijo de puta había creado un bosque de muchos cadáveres empalados como si fuera el mismísimo infierno. Vlad con una mente retorcida quiere deshacerse de los otomanos de manera cruel, incluyendo a 20.000 prisioneros que Vlad había capturado y siendo usados como adorno de su retorcida atracción. Tomás de Torquemada, un inquisidor español que fue el motivo del por qué existe gente estúpida que se obsesiona por el fanatismo religioso, incluyendo al Islam y el cristianismo. Este inquisidor ha cometido peores atrocidades que ningún monje se atrevería a hacerlo. Torturaba a los ateos solo porque ellos mismos no conocían a Dios realmente. Para lo peor, este malnacido torturaba también a los judíos que migraban a España, y los obligaba a que sean cristianos si querían vivir, pero si un judío se rehúsa a vivir con esa propuesta, no tienen de otra que irse del país o ser sentenciado a pena de muerte si se negaba a ser exiliado. Por suerte este bastardo falleció por causas naturales en 1498. Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible, era conocido por ser el primer zar que gobernó con puño de hierro. Al principio pensábamos que sería capaz de gobernar para proteger a su pueblo, grave error. Con el tiempo, Iván tenía una paranoia que no tiene cura. En 1565 creó una unidad militar llamada Opichnina, unos bastardos que saqueaban ciudades, confiscaban y para lo peor la muerte. Las torturas que practica este rey paranoico es el potro y el empalamiento. La invasión más cruel de su historia fue la batalla de Novgorod en 1570, años después siguen la triste rutina de que Novgorod sigue siendo invadido. Una noche, Iván por un ataque de ira mató a su hijo mayor Iván Ivanovich, lamentablemente se arrepiente porque su hijo era la única forma de heredar su reino. Luego de su muerte en 1584, Rusia quedó devastada con el miedo absoluto que nunca lo van a olvidar. Maximilien Robespierre, un bastardo refinado que usa la justicia para su beneficio propio, era muy fundamental en la Revolución Francesa. Robespierre cambia las reglas de su pueblo para ser reemplazados por sus caprichos que él mismo había planeado. La guillotina es el placer de ese marica, debido a que le encantaba cortar cabezas a sus víctimas sabiendo que son inocentes. Las familias francesas están muy deprimidos y sin acceso a la libertad. En esa época no contaba los abogados, el juez que también fue corrompido, no tiene de otra que irse a la cárcel o ser ejecutado en público. Con todo lo que Robespierre ha sido un éxito terminó por fracasar por la horda de aldeanos enfurecidos por un golpe de estado. En julio de 1794, fue ejecutado por su propio instrumento de ejecución. Supongo que los franceses sí saben defenderse luego de muchos años. Leopoldo II, un vejete racista de mierda que se adueñó del Congo llamándolo como Estado Libre del Congo, un lema que lo consideraron una puta mentira basada en la esclavitud y el terror. Leopoldo, todo un muerto de hambre, quería robar el caucho y el marfil que almacenaba alrededor del Congo. Los negros ni hablemos de eso porque esa tribu estaba atemorizado por las amenazas de los colonizadores belgas si fallaba la tarea de recursos de caucho y marfil. Para lo peor, los negros a los que intentaron rebelarse contra Leopoldo serán castigados
dispuestos a cortar las manos de sus esclavos, incluyendo a pequeños que no tenían la culpa de esa terrible situación, si se negaba la colaboración con otras tribus congoleñas, los mismos colonizadores quemarían las chozas, y las prácticas de esclavitud fueron todavía peores que en Latinoamérica en el siglo XVII. Años después, con la ayuda del gobierno, detuvieron el sufrimiento de los africanos, y Leopoldo estaba forzado a abandonar su territorio personal antes que sus propios habitantes hagan un golpe de estado. Benito Mussolini, un maldito psicópata que ha sido el responsable de organizar el partido fascista desde sus orígenes, era un maldito demonio que quiere profanar el estilo de vida a los ciudadanos italianos, incluyendo a la Iglesia Católica que les tenía miedo a esa organización. Era el fundador de las potencias del eje antes de la llegada del hombre del bigote chistoso tomara el poder. A pesar de ser el más poderoso de todo el país, era el menor de las potencias del eje debido a su pequeña expansión en los Balcanes y Checoslovaquia a principios de los 40. Los intentos de querer invadir a África del Norte fueron masivos, incluyendo el origen bélico de Somalia, que años después se convierte en el país más peligroso del mundo. Mussolini fue castigado y ejecutado a pena de muerte gracias a los partisanos italianos que intentó rebelarse contra él. Sin dudas, este personaje con barbilla grande ha hecho peores acciones en contra de su pueblo. Hideki Tojo, uno de los almirantes más crueles del imperio japonés, siendo el mejor amigo del emperador Hirohito, él ha hecho cosas crueles a sus propios ciudadanos, como en el caso de los laboratorios como el Escuadrón 731, siendo manejado por el científico Shiro Ishii, que usaba a los civiles como ratas de laboratorio. Tojo es uno de los líderes del eje más crueles, que está por encima del hombre del bigote chistoso. Sin embargo, en la Guerra del Pacífico, los estadounidenses lo capturaron y lo sentenciaron a cadena perpetua. Falleció en 1948, pero su legado es malicioso a base de sus planes de mutar y deformar a su propio país. Adolf Hitler, conocido hoy en día como el pintor austríaco, el mata judíos o el hombre del bigote chistoso, era el líder principal de las potencias del eje. Nació en Austria en el 20 de abril de 1889, pero se tuvo que trasladar a Alemania en busca de un sueño. Originalmente iba a ser pintor, pero los jueces lo rechazaron. El muy ardido, devastado por el rechazo, dejó el arte por la política. En 1933 organizó un partido nacionalista de la Alemania nazi. El pintor austríaco planeaba invadir Polonia, pero la Unión Soviética se lo negó. En ese entonces Hitler se llevó el oeste de Polonia. Francia ha sido derrotada por la Alemania nazi, gracias a las estrategias que el propio pintor había planeado. Quiso invadir todo a su alrededor, incluyendo a los judíos, que era su pasatiempo favorito. El Holocausto era la prisión definitiva para los rebeldes y judíos. Los torturaba de la peor manera, puesto que Hitler hacía también con religiosos cristianos. Su icónica pose del brazo estirado del humor negro en programas de televisión. En 1945 Hitler, al quedarse sin ventajas, los soviéticos y estadounidenses llegan a Berlín y Hitler, como no tiene más de sus aliados, no tiene de otra que suicidarse. Sin dudas ese pintor austríaco pueda que sea cruel en aspecto y mentalidad, pero con el tema de los judíos, sea posible que tenga toda la razón, debido a que los israelitas resultaron ser unos genocidas de mierda en contra de su pueblo. Bueno, hasta aquí termina este video. Espero que les haya gustado esta versión. Sé que me cuesta hacer curiosidades demasiado largo, pero al menos no metí relleno innecesario de otros personajes menos importantes. Muchas gracias por ver este video. Chao.